Entonces, un atalaya es aquella persona que está llamado a advertir. Vemos que Dios comienza a enviar a Ezequiel. Posiciona a Ezequiel y dice, hijo de hombre, te he puesto sobre atalaya. Así te dice Dios en esta hora. Yo te he puesto sobre atalaya en tu congregación. Yo te he puesto sobre atalaya. Tú ves que te está revelando Dios el pecado dentro de la iglesia. Tú ves que Dios te está revelando lo oculto para que lo denuncie el pecado. Profeta, hay algo que en estos últimos tiempos se ha perdido la esencia, se ha perdido esa palabra. Y es que la gente ya no está denunciando el pecado. Wow. Es algo poderoso, líder, ahí mismo en el libro de Ezequiel, que relata y dice, si el justo se apartara y tú lo corrigeras, y el justo no quisiera volver al camino verdadero, el justo se perderá, y la sangre no la derramaré sobre tu cabeza. Por dice lo contrario ahora, oye. Y si el justo tú lo vieras en pecado, si tuviera tu pastor en pecado, si tuviera algún miembro de la iglesia en pecado, y tú no lo corriges, la Biblia dice que la sangre de ese va a correr sobre tu cabeza. Oye, profeta, ¿esto es peligroso? Sí. Esto es peligroso porque si yo estoy viendo un pecado, una anomalía, una deficiencia, si yo estoy viendo un pecado y yo no lo corrijo, la sangre va a caer sobre mi cabeza. Aleluya. Así que, pastor, tú que me oyes, maestro, profeta, evangelista, apóstol, tú que me oyes, si tú estás escuchando esta palabra, no te detengas, advierte al pueblo sobre su pecado, advierte al pueblo, dile al pueblo que tiene que andar bien, dile al pueblo que tiene que caminar bien con Dios, para que vea la mano de Dios, los milagros. Para que vuelvan los milagros tenemos que santificarnos más con Dios. Santo. Para que vengan los milagros, para que vengan los proféticos de Dios, tenemos que santificarnos. Predica la verdad. Adviértele al pueblo que si están mal, están mal. Te reprenda el pecado y ya Dios se va a encargar de la otra parte. Eliseo lo reprendió. Dios se encargó y mató a aquellos jóvenes. Si tú reprendes, no sabemos si se va a levantar una generación de tu iglesia. No sabemos si no sabemos si hay un profeta en tu iglesia que se va a levantar. No sabemos si en tu congregación hay un ministro de Dios que se ha corrompido por causa del pecado. No sabemos si en tu congregación está el siguiente Elías o el siguiente Eliseo. Denuncia el pecado, habla. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera en especial. Soy tu hermano y amigo Miguel Ángel Sánchez. Queremos darte la bienvenida a este canal, a tu segmento, Restaurando la Sana Doctrina. Esperando de que cada contenido que hayamos hecho sea para buena edificación para tu vida, para tu hogar. Hoy traemos un contenido muy preponderante, de suma importancia y que todo creyente debe de saber. Amén. Así que ustedes saben, espero que disfruten. Queremos darle las gracias a todo el apoyo que nos han hecho. Así que disfruten de este contenido, que yo sé que Dios a usted lo va a bendecir de gran manera. Así que vamos a dejar que nuestro hermano y amigo evangelista Abraham Sena se esté presentando. Abraham, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ustedes escucharon a nuestro hermano Miguel Ángel. Un egregio en la palabra y en la elocuencia. Dios mío. Alma mía. Y el día de hoy, como ustedes escucharon, mi nombre es Abraham Sena. Y el día de hoy estamos regocijados, estamos contentos. Detrás de la bambalina se planeó algo poderoso para este día. Todas las personas que están lúbricos, profeta, las personas que están bajo una situación lúbrica, bajo una tristeza, bajo una melancolía, con este video, escúchelo, que el Padre habla a tu vida. Amén, aleluya. Amén, ya ustedes escucharon al vidente, gloria al Señor. Esperamos de que se gocen, amén. Hoy traemos un tema. El tema que hoy traemos, gloria al Señor, es un verdadero atalaya. Wow. Profeta, un verdadero atalaya, gloria al Señor. Y antes de darle apertura, queremos leer un texto bíblico. Sí. Si usted tiene una Biblia o tiene la Biblia en el móvil, le invito a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Amén. Una vez usted lo tenga, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así su palabra. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias, ellas son fieles y son verdaderas. Amén y amén. Profeta,
Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, Dios mío. Háblame de un atalaya. ¿Qué es un atalaya? Yo quiero que tú le expliques a la multitud qué es un atalaya, gloria al Señor. Y así nos vamos turneando, gloria a Dios. Profeta, mira, acerca de hablar de un atalaya, en verdad eso es algo muy poderoso, en verdad. Amén. Algo que no es muy hablado por las demás personas, algo que está atrás de la bambalina, está oculto, líder, Wow. pero el día de hoy estaremos hablando del verdadero atalaya, que es un atalaya, si la Biblia habla del atalaya, y la cita bíblica donde Miguel Ángel empezó, ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Ahí está hablando Jehová específicamente a Ezequiel y dice, mira, yo te he expuesto a ti como atalaya, pero me impacta, ese fue el 17, profeta, pero el 16 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Oye, Oh, gloria a Dios. porque al profeta Dios le dio una asignación eclesiástica, líder, de ser atalaya sobre Israel. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya en la antigüedad era aquellos que estaban puestos en las ciudades, estaban puestos en un lugar alto para ellos ver el pueblo enemigo, para ellos ver cuando venía guerra, para ellos ver toda la persona que quería entrar a la ciudad, profeta, porque las ciudades estaban amuralladas para que no entren. Aleluya. Amén. Y toda persona que está en un lugar alto, todas las personas que realmente sirven a Dios son atalayas, ministro. Wow. Sí. Todas las personas que tienen, ministro, un conocimiento del evangelio son atalayas. Me preguntará por qué son atalayas. Sí. El atalaya es aquel que ve, ministro, ve el pecado, ve el error, ve la falta, ve la anomalía y la denuncia, lo corrige. Aleluya. Sí. Es el verdadero deber del atalaya. Desata, ministro. Amén, gloria a Dios. Tremendo profeta, Dios te guarde. Mira, algo que me interesa mucho y es que la atalaya, según su especialidad, según su función, era una torre donde se colocaba a una persona para que tenga cierta vigilancia sobre el territorio. Y es algo que me lleva a entender que yo digo, profeta, que no todo el mundo es atalaya. ¿Tú sabes por qué digo que no todo el mundo es atalaya? Porque no todo el mundo tiene el discernimiento, tiene visión, no todo el mundo tiene ese mismo propósito. Sabemos que Dios llama a otros apóstoles, a otros pastores, a otro evangelista, a otro maestro, a otro profeta. Pero cada persona tiene una cierta función. Sí. Y lo que me interesa es de la atalaya, que nosotros escogimos un subtema, un verdadero. Y es ahí cuando yo entro en conversación con el vidente. Le digo, profeta, ¿por qué es un verdadero? ¿Acaso es que hay falsos? ¿Acaso es que hay negligentes? ¿Acaso es que hay personas descuidadas? Y es donde yo digo, un verdadero guerrero es lo que hace tiempo en estos últimos tiempos. Mira, es algo que en la antigüedad, cuando la persona, dice la Biblia, cuando yo pusiera la espada contra tu tierra, contra tu pueblo, y tú decidieres estar a cuenta conmigo y colocaras un atalaya, tú colocarás ese atalaya sobre tu territorio. ¿Para qué? Para que cuando el atalaya viera la espada volverse contra el pueblo, él advertir al pueblo. Algo que yo digo, wow, es tremendo. Porque si el atalaya se utilizó para advertir, ¿cómo es posible que en estos tiempos los atalayas sean utilizados para no advertir? Hay atalayas que lo que están enfocados en dar prosperidad. Hay atalayas que lo que están enfocados es dar bendición. Un atalaya está enfocado, su función principal es advertir al pueblo. Pero ¿qué está pasando, profeta? ¿Cómo yo puedo advertir al pueblo si soy un falso? Wow. Explícame eso, por favor. Wow, profeta, esa tecla está muy eclesiástica. ¿Cómo puedo advertir yo a un pueblo si yo soy falso, profeta? De ahí que vemos mucha contradicción, porque vemos a un hombre, vemos a un ministro, de que Dios le revela un pecado, pero el hombre está en pecado. Wow, Dios mío, profeta. Vemos, líder, a una persona que está en pecado, que está en falta, pero él quiere corregir a otro que está en falta. Wow, eso es tremendo. Y Jesús le dijo, saca la viga que tú tienes en tus ojos primero, y después quítale la paja a tu hermano. Aleluya. Y hay algo, profeta, me quiero enfocar en el atalaya. Oye, el atalaya es aquel que observa en un lugar alto. El atalaya es aquel que está en un lugar alto para ver todas las cosas. Es algo importante, líder, que el Padre le revela algo a una persona acerca de un pecado a otra persona,
acerca de que aquella persona está mal, acerca de una palabra profética que tiene que dar para su vida y no se la dan. Wow, sí, sí, está Y profético. si tú no le das esa palabra, la palabra puede ser cualquier cosa. Y si tú no le das esa palabra, si Jehová te dio una palabra a ti y tú no la das, está haciendo algo mal. La Biblia Wow. dice, como usted estaba diciendo, ministro, que si el atalaya ve la espada venir contra el pueblo y no corrigiera al pueblo, Wow. el atalaya perecerá. Wow. Pero si el contrario, el atalaya le diera la palabra al pueblo y el pueblo no se apercibiera, Sí. el pueblo morirá, pero no por causa de que no hubo palabra, Sí. sino por causa que no quiso Así mismo. amonestarse. Y hay algo poderoso, líder, ahí mismo en el libro de Ezequiel, que relata y dice, si el justo se apartara y tú lo corrigeras, y el justo no quisiera volver al camino verdadero, Wow, el justo se perderá. Y la sangre no la derramaré sobre tu cabeza. Wow, Por eso sí. lo contrario ahora, oye. Y si el justo tú lo hubieras en pecado, si tuviera tu pastor en pecado, si tuviera algún miembro de la iglesia en pecado, y tú no lo corriges, la Biblia dice que la sangre de ese va a correr sobre tu cabeza. Wow. Oye, profeta, esto es peligroso. Sí, sí, sí. Esto es peligroso porque si yo estoy viendo un pecado, una anomalía, una deficiencia, si yo estoy viendo un pecado y yo no lo corrijo, la sangre va a caer sobre mi cabeza. Wow, Aleluya. está muy profundo. Y la Biblia enseña, en el libro de Isaías y el libro de Romanos, dice que ¿cómo oirán si no hay quien le predique? Wow, sí, desata eso. Y también dice en el libro de, wow, Dios mío, de Timoteo, sí, de Timoteo dice que, mira, te encarezco delante de Dios y de los hombres que inste a tiempo, fuera de Sí, tiempo, sí. exhorta, redarguye, reprende con toda autoridad y doctrina. Wow. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 15 dice, esto habla y exhorta con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Sí, Oye, sí, son sí. versículos bíblicos, tú lo puedes agarrar, ¿sabes, profeta? Amén, Son claro, claro. versículos, ministro. Claro. Mira, Tito 2.1 dice, wow, vamos al Habla lo que está de acuerdo. Sí, Tito 2.1, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Quiero hacer énfasis ahí. Wow. Pero tú, aunque el otro está en pecado, pero si a Dios dio una palabra a ti, pero tú tienes que dar la palabra. Wow, sí, sí. Tú eres un atalaya en este tiempo, ministro. Si tú estás viendo este video, hombre de Dios, mujer de Dios, es porque Dios te tiene como un atalaya. No sé si era una atalaya en tu casa, no sé si era una atalaya en la iglesia, no sé si era una atalaya con tus amigos, no sé en qué área, en qué punto específico el Padre te puso como atalaya, pero si tú ves el pecado, si ves la anomalía, corrígelo de que Dios está contigo. Oh, gloria Exacto, a Dios. profeta. Sí, sí, es importante. El profeta tocó unos puntos muy preponderantes. Y es que nosotros, dice la Biblia, el apóstol Pablo, hablando en 1 Tesalonicenses 5, no me acuerdo cuál es el versículo, que dice que tengan en estima a lo que os amonestan. Oh, gloria a Dios para siempre. Y a lo que presiden en la obra del Señor. No entender que aquella persona que te corrige, aquella persona que te advierte del pecado, que lo tenga en alta estima. ¿Por qué? Porque dicen en el mundo que el amigo que te quiere es el que te dice la verdad y no el que te dice la mentira. Wow. Porque el que te dice la verdad es porque te ama. Oh, Sí. gloria a Dios para siempre. Mira, y hablando de este tema, profeta, de la atalaya, yo siempre digo, vamos a hablar qué pasó antes de darle Dios ese mandato al profeta Ezequiel. La Biblia dice que Dios hablando con Ezequiel, dice la Biblia que en el libro de Ezequiel capítulo 2, versículo 1, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tu pie y hablaré contigo. Vemos que Dios quiere hablar con el ser humano. Vemos que Dios quiere mostrar siempre algo con el ser humano para que el ser humano entienda que hay una relación, que Dios quiere relacionarse con el ser humano. Pero ¿qué pasa? Que hay algo que se llama pecado. El pecado te Desata, aparta profeta. de Dios. Dios mío. El pecado impide que tú puedas tener una relación con Dios. Pero ahora bien, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo y para darte libertad del pecado que te tiene asiado a este mundo. Por eso Cristo dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted, si me está escuchando, yo quiero que usted le preste mucha atención a este próximo versículo. Dice que, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Primer punto, un atalaya es enviado. Sí, Un atalaya es posicionado. sí. Es el primer punto. Dice, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Vemos cómo Dios entonces le detalla con qué tipo de persona va a relacionarse Ezequiel.
Pero luego le dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás así, ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Profeta, un profeta es un atalaya de Satan. Claro, profeta. De Satan. Por ahí voy. Entonces, un atalaya es aquella persona que está llamado a advertir. Vemos que Dios comienza a enviar a Ezequiel. Posiciona a Ezequiel y dice, hijo de hombre, te he puesto sobre atalaya. Así te dice Dios en esta hora. Yo te he puesto sobre atalaya en tu congregación. Yo te he puesto sobre atalaya. Tú ves que te está revelando Dios el pecado dentro de la iglesia. Tú ves que Dios te está revelando lo oculto para que lo denuncie el pecado. Profeta, hay algo que en estos últimos tiempos se ha perdido la esencia, se ha perdido esa palabra. Y es que la gente ya no está denunciando el pecado. Wow. Por eso es que vemos cada vez más fornicación, adulterio, jóvenes cayendo en pecado. Porque estamos viendo que ya no están denunciando el pecado. Ya no le están diciendo al pecado que tenemos que dejar de pecar para que veamos la gloria de Dios. Profeta, mira, gloria a Dios, fuego. Lo que pasa es que la mujer de Balaam, profeta, está viniendo ante el profeta verdadero, disfrazada. Y el profeta de este tiempo no está discerniendo, Jeroboam, profeta. Sí. No está discerniendo el pecado, pero si Dios te da autoridad, ministro, si Dios te da discernimiento, denuncia el pecado, ministro. Sí, se necesita que gente vayan con esa visión, porque que también mira qué está pasando, profeta. En las congregaciones de estos últimos tiempos está faltando un punto que yo creo que tú vas a saltar para arriba, profeta. Desata. Oye, hay un punto que se llama discernimiento de espíritu. Wow. Eso hace falta en las congregaciones, porque te vamos viendo atalaya sin discernimiento. Atalaya rebelde, cacones. Wow. Profético. Atalaya sin visiones. Atalaya que están ciegos de tanto pecar. Wow. Atalaya que ya no oran. Atalaya que ya no predican la verdad. Atalaya que ven la espada y se acuestan a dormir. Wow. Oye, si Dios te llamó a ti para que denuncie el pecado, si Dios te llamó a ti para que tú prediques la verdad, oye, aunque se levanten marea, aunque se levanten tempestad, dice la Biblia en Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Habla la verdad sobre todo, porque Dios quiere que tú hables al pueblo y les advierta de que el que muere en pecado irá para el infierno. Wow. El que muere en pecado irá para el infierno. Por eso Dios te escogió a ti, para que le diga al pueblo, santifíquense, purifíquense. Es aquí que necesitamos atalaya genuino, atalaya verdadero que diga la verdad sobre todo. Profeta Ruge. Líder, mira, está desatando algo muy profético. Está tocando una tecla del piano, una tecla bajita. Y también está tocando la do mayor. Una tecla profética, ministro. Hay algo, ministro, que estaba estudiando hace un tiempo, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1, que él dice, lo tengo aquí, ministro. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie. Velaré para ver lo que me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Profeta, mira, aquí estamos viendo al profeta Habacuc, que él estaba viendo el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel estaba bajo pecado. Sí. Como el pueblo de Israel estaba en su deleite, en su pecado, adorando a diferentes ídolos, Baal, los dioses de acera, adorando un sinnúmero de ídolos, profeta. Y el profeta Habacuc dice, wow, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que pasa? Que ya al final de la jornada ya el pueblo de Judá se corrompió de una manera que abandonaron a Dios. Y Dios le dice a él, ese fue el 1 que leímos, y Dios se le revela en el 2. Y en el 3 Dios le dice, aunque la visión tardare por un tiempo, sé paciente que vendrá. Oye, tú estás viendo el pecado, estás viendo la anomalía. Si Dios te llamó en este presente, si Dios te llamó en este siglo, si ya Él te dio la revelación, ya tú le diste la queja, Dios mío, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, y ya tú le diste la queja a Dios, y Dios te mostró dónde está la solución. Corrige.
reprende el pecado porque Dios te ha llamado en este tiempo. Dios no te llamó para que esté en el suelo, Dios te llamó para que resplandezca, Dios te llamó para que tú brilles sobre, aleluya, Oh, que gloria. tú brilles sobre la multitud. Dios te llamó con un ministerio profético, aleluya. Y los ministerios proféticos son los ministerios que el enemigo ataca porque el enemigo no quiere que nadie lo corrija. Dios Wow. mío, te Ahí amo. que está el sistema. El enemigo no quiere que sean corregidos. Mira cuando el profeta Elías se levantó contra acá y fue a acá y le dijo, mira acá, tú has pecado contra Israel. Y acá le dice, pero eres tú el que turba a Israel, Elías. Y Elías le dice, acá yo no soy que turbo a Israel. Lo que pasa que tú y tu Jezabel mujer. con Wow. su pecado están corrompiendo a Israel. ¿Por qué en iglesia no se mueve la gloria? Wow. Por el pecado. Dios mío. Porque hay congregaciones que es difícil que caiga el Espíritu Santo que descienda por el pecado. Wow. Porque es difícil que en muchas iglesias tú ves la persona danzando, hablando género de lengua, una locura espiritual. ¿Por qué no lo ves? Por falta del pecado. Usted es un atalaya, corrige el pecado. Dios te llamó para que corrija. Dios mío, Jesús, Ey, te amo. Jesús. El enemigo no quiere que tú lo corrijas porque cuando tú lo corriges, su manifestación ya es pública. Dios Wow. mío, te amo. Aleluya. Sí, sí, sí. Cuando tú corriges al pecado, Dios se va a encargar de la otra parte. Mira, esto es importante, profeta. Segundo libro de Reyes, ministro, capítulo 2, versículo 23 y 24. ¿Qué dice, profeta? Habla acerca de Eliseo, pero quiero hacer énfasis un poco antes para ya ir descendiendo, aleluya, el cordero. Fuego. Cuando Elías fue arrebatado, le cayó el manto a Eliseo. Sí, Dios sí. mío, Jesús, te amo. Y cuando le cayó el manto a Eliseo, dice la Biblia que habían 50 profetas, 50 hijos de los profetas que estaban viendo ese acontecimiento. Sí. Aleluya, Jesús. Y cuando vieron que el manto le cayó a Eliseo, que Eliseo abrió el agua, el río Jordán, aleluya, que pasó más adelante a donde les conté. Dios Ahí mío. estamos viendo que Eliseo se le manifestaron 40 jóvenes y le dijeron, sube, calvo. Oye, esto, Wow, profeta, sí, que esto sí. es profético. Cuando le dijeron, sube, calvo, fueron una gente de Belén de Judea, que Belén en ese tiempo estaba corrompido por causa del pecado, por causa de la maldad. Y cuando le dijeron a él, sube, calvo, lo estaban diciendo, sube para el cielo, como subió Elías. Se estaban burlando de él. Sí, sí. Estaban haciendo... estaban ofendiendo a su Burlándose, persona, burlándose, burlándose. diciendo de que sube, calvo. En el sentido, vete para el cielo, tú también, calvo, que esto es aquí en la tierra, no te queremos aquí, aleluya. Y el profeta reprende, dice que Jehová te reprenda. Oye, cuando él hizo eso, que Jehová te reprenda, salieron unos cuantos osos y lo devoraron. Pero Sí. quiero hacer énfasis en esa parte. Usted reprenda el pecado y ya Dios se va a encargar de la otra parte. Wow. Eliseo lo reprendió, Dios se encargó y mató a aquellos jóvenes. Si tú reprendes, no sabemos si se va a levantar una generación de tu iglesia. No sabemos si no sabemos si hay un profeta en tu iglesia que se va a levantar. No sabemos si en tu congregación hay un ministro de Dios que se ha corrompido por causa del pecado. No sabemos si en tu congregación está el siguiente Elías o el siguiente Eliseo. Denuncia el pecado. Habla con toda autoridad. Habla que nadie te menosprecie. Resolta, exhorta, redarguye, reprende, pero oye, con toda autoridad. Pero hay algo importante. Tiene que ser con doctrina y tiene que esperar. En el sentido de esperar, tiene que darle tiempo que la otra persona cambie. Reprende, sí, reprende, pero con amor. Reprende con educación. Claro. Reprende de una manera. ¿Cómo te gustaría que te reprendan a ti ya? Exactamente. Como tú ves otro pecado, si me explico, como tú quieres que él se arregle, háblale de la manera que tú quisieras arreglarte. Amén, gloria a Dios. Sí, para darle continuidad a lo que el profeta está diciendo. Mire, usted comienza a estudiar la historia del profeta Elías. Y la principal función del profeta Elías era volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y es cuando yo comienzo y entiendo y doy a entender que hay veces que en nuestra vida tenemos que volver a Dios. El atalaya genuino, el atalaya verdadero, tiene que hacer volver al pueblo a Dios. El atalaya que es genuino, el atalaya que realmente fue puesto por Dios, tiene que hacer volver al pueblo a Dios. Gloria al Señor. Mire que cuando Dios levanta al profeta Elías, lo levanta con una visión. Sí. Y vemos cómo reprende a Acab y a su mujer. Gloria al Señor, en ese reinado corrupto. Vemos como Eliseo también reprende, gloria al Señor, en la corrupción que había en Israel. Pero es que en este tiempo ya no se ve la reprensión.
Wow. Hay gente que ya no reprenden, profeta. No reprenda, te digo por qué. Porque entienden que la reprensión le va a impedir que le den el diezmo. Wow. Entienden que la reprensión le va a impedir a ellos crecer en YouTube. Entienden que la reprensión de ellos le va a impedir crecer en el ministerio. Pero te vengo a decir algo. Si Dios te llamó, tú no tienes que contar con nadie. Tú nada más tienes que contar con Dios. Sí, sí. Porque el que cuenta con Dios, cuenta con todo. Ascenda aquí, Masaya. Dios mío. Oye, Dios tiene un plan pero poderoso contigo. Así que, pastor, tú que me oyes, maestro, profeta, evangelista, apóstol, tú que me oyes, si tú estás escuchando esta palabra, no te detengas. Advierte al pueblo sobre su pecado. Advierte al pueblo. Dile al pueblo que tiene que andar bien. Dile al pueblo que tiene que caminar bien con Dios para que vea la mano de Dios. Los milagros, para que vuelvan los milagros, tenemos que santificarnos más con Dios. Santo. Para que vengan los milagros, para que vengan lo profético de Dios, tenemos que santificarnos. Predica la verdad. Adviértele al pueblo que si están mal, están mal. No, el tiempo por eso es que mira, en tiempo, hay una situación que está pasando. Exacto. Que en tiempo de guerra se le está predicando a la gente tiempo de prosperidad. Wow. Y el atalaya está puesto para esto. El atalaya está para decir, hay guerra o hay prosperidad. Profeta, y también al atalaya nadie lo quiere, porque el atalaya está escondido bajo una búsqueda. Y cuando Profeta. baja de la búsqueda, profeta, denuncia el pecado, como Dios le dijo que hable. Por eso el atalaya nadie lo quiere. Ese es el sistema. Que cuando ven al atalaya, mucha gente retrocede. ¿Sabe por qué? Porque el atalaya que es verdadero de Dios no habla conforme al pueblo. A los atalayas que te tienen, profeta, le dicen, ven para mi casa que te tengo un helado, que te tengo aquí algo profético para que te lo comas. Dios mío, profeta, pero eso es realidad. Verídico. Profeta, el atalaya, güey, es que necesitamos que vuelvan los verdaderos atalayas. Sí. Escuche con mucha atención. Necesitamos que vuelvan los verdaderos atalayas. Tú que estás en el monte, tú que estás en la cueva, por favor, sal y denuncia el pecado. Estamos cansados de tanta hipocresía, estamos cansados de tanta maldad, estamos cansados de tantos detractores. Denuncia el pecado. Dile que al fornicario, al adúltero, al hechicero, si no se arrepienten, van a un lugar de perdición. Verídico. Así que si tú me estás escuchando, vuelve, pastor, vuelve. Se te van a ir unos cuantos miembros. Dice la Biblia que los que se fueron de tu lado, en Primera de Juan, es porque nunca estuvieron contigo. Sí. Los que están contigo ahora en el proceso, esos son los que Dios quiere que estén contigo. Amén. No tengas miedo si se te van los miembros. Evangelista, reprende el pecado, Habla la verdad. habla la verdad. Profeta, esto es algo que yo lo afirmo. Sí, Tú ves que verídico. cuando uno sale a predicar, el mismo mensaje, para que la gente vea que nosotros no nos doblamos por diezmo ni por ofrenda. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, profeta, maestro, enseñen. Profeta, lo que Dios ponga en tu boca, eso háblalo. Porque Dios te envió a este pueblo de dura selvi y de corazón empedernido para que tú vuelvas el corazón de ellos hacia Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera muy especial. Esto ha sido todo por hoy. Queremos que Dios bendiga tu hogar, tu familia. Si tú tienes un amigo, un compañero de ministerio, envíale este video para que él sea bendecido y vuelva a los atalayas genuino, profeta. Sí. Profeta, despide. Amén, ya ustedes escucharon ya. Y yo quiero terminar diciéndole a los atalayas verdaderos que el atalaya en la antigüedad, él estaba escondido y él salía a dar la palabra. El atalaya no estaba en muchos chistes, no estaba metido mucho en playa, no estaba metido mucho en río, en risol. A mí me gusta eso. Yo trato de hacerlo algún tiempo, pero realmente lo más importante es la búsqueda con Dios. Mantente, no es que tú vas a vivir como un cavernícola, como que tú vas a vivir como la gente en los tiempos de piedra, no. Pero tienes que atenerte, mantente oculto, trata de mantenerte en el anonimato, que nadie te vea. Para cuando el Padre traiga una palabra poderosa, la gente diga verdaderamente Dios habló. Me despido, ya ustedes saben. Este fue su canal Restaurando la Sana Doctrina, que tiene unos contenidos poderosos eclesiásticos, unos contenidos bajo unos misterios proféticos. Ya ustedes saben, Dios me le bendiga. Amén. Restaurando la Sana Doctrina.